Entonces, bueno, de una vez más damos la bienvenida a todos. Muchas gracias los que se han conectado para escuchar la predicación del Evangelio. Vamos a leer Romanos capítulo 3, versículo 23. Y es un versículo que yo sé que muchos de ustedes han escuchado y conocen muy bien, pero sin embargo tiene una conexión bien importante con lo que vamos a decir con la ayuda del Señor en esta oportunidad. Entonces, Romanos capítulo 3, versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Lo repito otra vez: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Siguiente versículo está en el libro de los Hechos, capítulo 10. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, y allí vamos a leer en el versículo 43. De Jesucristo, dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y el último versículo que quiero leer está en el Evangelio según Mateo, capítulo 27. Mateo capítulo 27, versículo 22, dice acá Pilato. Dice: Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Hasta aquí la lectura y confiamos que el Señor bendecirá su muy santa palabra. He leído estas tres porciones de la palabra del Señor porque hablan acerca de tres cosas bien importantes que se necesitan entender cuando se habla acerca del mensaje del Evangelio. Las famosas tres R's. No sé si alguna vez han escuchado esto. Estoy seguro que el hermano Len sí lo ha escuchado, pero las famosas tres R's para predicar el Evangelio. La primera R es la ruina del pecado. La segunda R es el remedio para el pecado. La tercera es la responsabilidad del pecador. He escuchado diferentes variantes, algunos hermanos tratan de poner otra palabra diferente en cada una de ellas, pero sin embargo el sentido siempre va igual. Cada vez que se predica el Evangelio, hay que hacer énfasis en estos tres puntos de una manera u otra. Y querido amigo, si hay alguien que está escuchando este mensaje y todavía no ha creído en el Señor Jesucristo como su Salvador personal, queremos que usted pueda entender que el mensaje de la predicación del Evangelio se puede resumir muy bien con estas tres palabras que comienzan por la letra R y pueden ayudarle a usted a entender lo que es de verdad la predicación del Evangelio. En primer lugar, la primera R, la ruina del pecado. Leíamos allí en la carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 23. Unas palabras que muchos niños se aprenden en la escuela dominical y muchas personas, incluso adultas, las han escuchado, pero a veces no se toma en serio la solemnidad de lo que este versículo dice. Dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La ruina del pecado. Muchas personas aceptan el hecho de que somos pecadores, pero aceptar que el pecado trae una consecuencia, que el pecado tiene algo que en verdad arruina al hombre, no solamente en este mundo, sino además por toda la eternidad, es algo que para muchos es difícil de entender. Y por eso es que con mucho amor y con mucho cariño quisiéramos enfatizar este punto, queridos amigos, para que usted pueda pensar muy bien en él. Aquí dice la palabra de Dios: por cuanto todos pecaron. Eso comienza conmigo mismo. Yo soy un pecador. Yo he nacido de un padre y de una madre pecadores, al igual que usted. Hemos recibido el pecado como la única herencia segura de nuestros padres, que nunca podremos quitarnos. Y además de eso, no solamente hemos nacido como pecadores con la naturaleza pecaminosa, sino que además también hemos añadido nuestro propio pecado, hemos practicado el pecado de una manera u otra. Amigos, dice la palabra de Dios: todos pecaron.
No hay ningún hombre ni ninguna mujer, por muy santo y piadoso que haya sido en este mundo, que haya nacido sin pecado, si esa persona ha nacido de un padre y una madre. El Señor Jesucristo, Dios manifestado en carne, que dejó el cielo y vino a la tierra, ha sido el único ser humano que ha estado sobre la tierra que nunca pecó. Él no nació como usted y yo, de un padre y una madre, de un proceso natural. Él fue concebido por el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios. Él nació de una virgen. Su nacimiento fue un milagro. Aquel santo ser, dice la palabra de Dios, que nació del Señor, que nació en ese momento, el Señor Jesucristo, fue llamado Hijo de Dios. El único que nunca pudo pecar. El único que nunca tenía ninguna capacidad para responder al pecado fue nuestro Señor Jesucristo. Pero del resto, todos, dice la Biblia, todos pecaron. Hace poco hablaba con un joven y estaba pasando por diferentes cosas en su vida. Y él me decía que él se había dado cuenta finalmente que sí, que era un pecador, que había pecado, no se puede negar. Pero entonces quise ir un poco más allá y decirle, pero muy bien que entiendes finalmente, porque antes decía que no, que eres un pecador, pero tú crees que tu pecado te va a llevar a una condenación eterna. ¿Tú crees que tu pecado merece ser castigado en un sitio de tormento eterno? No, 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 eso sí no. Hasta ahí no se podía llegar. Amigo, por eso el Evangelio comienza diciendo la ruina del pecado, la primera R que estamos hablando acá, que usted pueda sentir que de verdad si usted muere sin Cristo va a estar eternamente perdido y que usted pueda, por lo tanto, clamar de todo corazón por la salvación de su alma. Quizás me está oyendo alguna señora, alguna joven, algún hombre muy decente, muy correcto, buen padre de familia, una buena esposa, un buen hijo. Y puede estar pensando, pero usted está exagerando mucho. Mire, no es el que le está hablando. La Biblia dice que el pecado trae ruina y ruina eterna al alma. Pero gracias a Dios que el mensaje del Evangelio no termina allí con la ruina del pecado, porque hemos leído también acerca del remedio para el pecado. Por eso leíamos ese otro versículo allí en los Hechos, capítulo 10, en el versículo 43, donde el apóstol Pedro está predicando a un hombre llamado Cornelio, un hombre que era varón piadoso, dice al principio del capítulo, que hacía limosnas, que oraba siempre, pero sin embargo ese hombre no era salvo. Con todas sus oraciones, con todas las limosnas, con todo lo que él hacía, él no era salvo. Y Pedro va a su casa por instrucción de Dios mismo y le predica y le dice estas palabras de Jesucristo, de este, dan testimonio todos los profetas que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Gracias al Señor por el Evangelio. No solamente ponemos un dedo en la llaga diciéndole a las personas que son pecadores, que si mueren en sus pecados están perdidos. Lo hacemos para poder apuntar a la grandeza del remedio del pecado, que es el Señor Jesucristo. Porque solo cuando entendemos la seriedad de mi pecado, solo cuando entendemos la ruina, la consecuencia del pecado, es que podemos apreciar con mayor intensidad la grandeza del remedio para el pecado, quien es el Señor Jesucristo. Mire, usted habrá escuchado mucho hablar en estas últimas semanas acerca de una carrera que tienen varios países para tener la vacuna para el COVID, para el coronavirus lista. Y se ha escuchado de Rusia, se ha escuchado de la Universidad de Oxford, de incluso la Universidad de Queensland aquí en Brisbane, en Australia. Y todos están tratando de tenerlo listo. Y la gente de Oxford esta semana tuvo que cancelar todo porque una persona tuvo una reacción negativa a esto. Y estaba diciendo uno de estos expertos el otro día por la radio, no podemos aceptar presiones políticas, no nos pueden apurar, esto se lleva tiempo, esto se va a tardar mucho, no sabemos cuánto, no podemos ofrecer ninguna fecha, no podemos dar falsa esperanza.
Amigo, pero queremos decirte que hay algo peor que el coronavirus y es el pecado. Porque el coronavirus, aunque tiene la capacidad, como han visto, de poner el mundo totalmente de cabeza, la economía, la salud, los viajes, los planes de todo el mundo, el pecado afecta el destino eterno de cada persona. Y por eso, pensando en ese coronavirus o el COVID-19, se piensa en lo importante de la vacuna que se está haciendo. Amigo, quisiéramos que pensara la grandeza de la persona y de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Lo decíamos hace unos momentos. Dios manifestado en carne. El Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, habitando el cielo por la eternidad. Un día en completa y perfecta obediencia, viene al mundo y Él vive sobre esta tierra sin pecado. Y llegó el día señalado cuando Él fue a la cruz. Y en aquella cruz, los soldados clavaron sus manos y sus pies a aquel madero. Le habían torturado, azotes, corona de espinas. Le escupían el rostro, le daban de bofetadas, el látigo que cayó sobre su espalda. Todo eso que Él recibió durante esos momentos antes de la crucifixión no se compararon al dolor, la angustia y la soledad que Él sufrió realmente sobre su cuerpo cuando estuvo clavado en la cruz. Y mi bendito Salvador derramó su sangre para poder darnos la salvación de nuestra alma. Amigo, que usted pudiera apreciar lo costoso del remedio para el pecado. Un supermillonario aquí en Australia tenía un penthouse en un edificio de apartamentos frente a Noosa, la playa famosa aquí en Sunshine Coast, en Queensland. Y aquel hombre tenía ese apartamento y vivía en otra propiedad en las montañas de Sunshine Coast. Y él dijo, yo no necesito aquel apartamento. El hombre vendió el apartamento y todo el dinero de la venta lo dio para ayudar a la Universidad de Queensland con la vacuna del coronavirus. Y la universidad ha recibido millones de dólares en donaciones, presupuesto del gobierno. ¿Cuánto costará al final esa vacuna? Que esperamos que salga bien. Pero escuche una cosa, nada de eso se compara con el tremendo precio del remedio para el pecado. Dios manifestado en carne. ¡Qué maravilla! Dejar el cielo, bajar a la tierra, tomar forma de hombre, conocer hambre, sed, cansancio, desprecio, burla. Y finalmente todas las consecuencias de ser crucificado, como dijimos, el azote, los golpes, la corona de espinas, sangre vertiendo de su cuerpo y ser clavado allí. Amigo, no hay otro remedio. No hay otra esperanza para nadie ser salvo, sino solamente por medio del Señor Jesucristo. Este versículo dice, todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Querido amigo, quisiéramos de la forma más clara para evitar confusión con cualquiera que esté escuchando en esta hora, porque puede ser que haya alguien que esté diciendo, yo siempre he creído en el Señor Jesucristo, yo siempre he creído en Dios, yo creo que Jesucristo es el Salvador del mundo. Amigo, si usted no ha tenido un momento específico en su vida, escuche bien, si usted no ha tenido un momento definitivo en su vida, cuando entendió que era un pecador perdido y vino a Jesucristo por la fe, pidiendo salvación al que murió y resucitó de entre los muertos, usted no es salvo. Quizás hayan muchos que piensan que son cristianos, que están viendo este mensaje o viendo el video después en diferido. Y quizás personas muy buenas que pueden ser que estén yendo a algún tipo de iglesia por algún tiempo. Y a veces
y con todo respeto le pregunto a alguien, ¿cómo se hizo usted cristiano? Y me dice, bueno, mira, un amigo me invitó a la iglesia y me gustó la música, me gustó cómo hablan, sentía una emoción muy grande, la gente muy amable y querida. Y bueno, yo seguí yendo y seguí asistiendo a esa iglesia porque me gustaba mucho lo que se hacía allí. Y sentía que estaba muy cerca de Dios y podías amar a Dios y amar a la gente. Y bueno, un día me dijeron si me querían bautizar y me bauticé en la iglesia. Y ahí voy. ¿Cuántas personas he conocido así aquí en Australia y en Colombia y en Venezuela y en Papúa Nueva Guinea? Y cuando le pregunto, ¿y si mueres en esta noche, a dónde va tu alma? Y muchos me miran a los ojos en blanco y me dicen, no sé. Creo que al cielo porque me bauticé, porque voy a la iglesia, porque amo a Dios, porque creo en Jesucristo. ¡Qué tragedia! ¡Qué triste! Mire, lo he dicho otra vez, es otro ejemplo, los que son casados. Si yo le pregunto a usted, ¿usted es casado? Y me dice que sí, yo le pregunto, ¿y cómo sabe usted que es casado? Seguramente me va a decir, bueno, porque hubo un día cuando la que oye mi esposa y yo nos presentamos delante de Dios, delante de los hombres, e hicimos ese pacto solemne, esa promesa pública, firmamos el certificado de matrimonio y desde ese momento fuimos declarados marido y mujer y desde ese momento somos casados. Yo sé que estoy casado. Hubo un día específico en mi vida cuando hice esa promesa solemne a aquella persona que hoy es mi esposa o mi esposo. Amigos, eso es lo mismo con la salvación. Quiero ser absolutamente claro. Si se llegara a descubrir la vacuna, y yo sé que la vacuna es muy controversial y yo no voy a entrar a eso. Yo sé que muchos hablan de cosas, de que le meten una cosa para transformar. Yo no voy a decir ni sí ni no acá porque ese no es el objetivo de esto. Pero lo que quiero decir es que si se llegara a descubrir algún remedio eficiente para el coronavirus o para cualquier otra enfermedad, digamos para el cáncer, para la hepatitis, para cualquier otra enfermedad, y se sabe que el remedio es bueno, se sabe que el remedio es eficaz, se sabe que el remedio de verdad puede ayudarlo. Y usted dice, me gusta mucho, me gusta, ese remedio me puede ayudar. Y usted compra el remedio, ya sea para cualquier tipo de enfermedad, olvídense de lo del coronavirus, para que no sea controversial para algunos. Usted tiene el remedio y dice, mira, me gusta, mira, se ve muy bonito. De verdad que me cae bien, mira qué bien. Ahí lo tengo. Le voy a preguntar, ¿usted se va a sanar por decir que le gusta mucho? ¿Usted se va a sanar por decir que le parece muy bien? Yo creo que cualquiera de ustedes podrá decir inmediatamente, por supuesto que no. ¿Qué hace falta? Hace falta tomarlo. Hace falta aplicárselo personalmente. ¿Por qué? Porque si no hay esa decisión personal, si no hay ese momento definitivo en su vida, cuando usted toma esa pastilla o ese jarabe o se pone aquella inyección, lo que sea, usted no se va a poder curar. Usted no va a poder curarse de ninguna manera, por mucho que simpatice y le guste en la medicina. Estoy hablando a todos, pero quisiera sobre todo hablar a aquellos que quizás crean que son cristianos porque están yendo a un lugar con sus amigos y se sienten muy bien. Mire, mientras usted no entienda la seriedad del pecado y entienda que está perdida, perdido sin Cristo, y vaya a Jesucristo por la fe, el remedio para el pecado, y pueda creer en Él, como dice la Escritura, usted no es salva, usted no es salvo. He estado en ocasiones cuando estamos con un grupo de amigos y le pregunto a algunos, bueno, ¿cómo creíste en el Señor? Cuenta tu testimonio, ¿cómo creíste en el Señor? Y hay personas que no saben qué decir. Y a mucho peor, algunos dicen, yo soy salvo, yo soy salvo. Y les pregunto, ¿salvo de qué? No sé, yo soy salvo, yo soy cristiano, salvo de la consecuencia del pecado, la ruina del pecado, el remedio del pecado es Jesucristo.
Pero para tomar ese remedio debes entender que eres un pecador perdido y así acudir a Jesucristo por la fe. Finalmente, la responsabilidad del pecador. Hablamos de la ruina del pecado. Hablamos del remedio para el pecado. Pero finalmente el Evangelio tiene que enfatizar la responsabilidad del pecador. Aquí hay algunos que están de vez en cuando ayudan también en la predicación del Evangelio, que quizás están comenzando a hacerlo, y quisiéramos recordarles siempre que todo mensaje de predicación debe tratar de alguna manera, no solamente hablar del pecado, no solamente presentar a Jesucristo, sino hacer al oyente tener una responsabilidad por su decisión. Leíamos allí en Mateo capítulo 27 acerca de Pilato cuando se presentó delante de la multitud en Jerusalén. Ahí tenía a Barrabás, aquel homicida, dice la palabra de Dios, y tenía al Señor Jesucristo. Y tenía la costumbre el gobernador de liberar a un preso durante la época de la fiesta de la Pascua, como si fuera un indulto especial de alguien que estaba preso. Y la pregunta es, ¿a quién quieres que os suelte? Y la multitud pidió a Barrabás. Y en el versículo 22 leemos que Pilato dijo esta pregunta: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Leímos un poco más adelante, pero quiero concentrarme en esta pregunta solamente. Escúchela con mucho cuidado. ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Pilato sabía que era inocente. Pilato sabía que no había razón para crucificarle. Pilato sabía que él no merecía la cruz. Pero hizo una pregunta. La hizo la multitud. Pero a veces creo que Pilato estaba pensando en voz alta: ¿qué voy a hacer yo con Cristo? La multitud respondió: sea crucificado. Y él preguntó otra vez y la gente gritaba aún más: sea crucificado, fuera con este. Pilato, una expresión famosa que todos ustedes conocen, pidió un pequeño lebrillo de agua y se lavó las manos delante de toda la gente. Y ahí viene la famosa frase: yo me lavo las manos en este problema, yo no tengo nada que ver. Pilato estaba diciendo: yo soy inocente de la sangre de este justo. Pero qué equivocado estaba. Pilato, tú tomaste una decisión. En ese momento Pilato decidió entregar al Señor Jesucristo para que fuese crucificado. Dice el versículo 26, entonces soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. ¿Qué haré de Jesús, llamado el Cristo? La responsabilidad del pecador. Hay varios que están oyendo el mensaje en este momento, que son salvos, que son salvas, que saben cuándo creyeron en el Señor. Gracias al Señor por eso. Pero sé que hay algunos que no tienen esa seguridad todavía. Sobre todo porque muchos lo estarán viendo en el video después. Queremos decirle de todo corazón en este momento: usted tiene una responsabilidad delante de Dios. Usted no la puede ignorar. Una de las cosas que los padres tratamos de insistirle a nuestros hijos, así como nuestros padres nos le insistían a nosotros, es aceptar nuestra responsabilidad en algún asunto. Usted no puede escabullir una decisión. Hay un himno que tenemos en un himnario que dice: ¿qué harás tú con Cristo? No puedes ser neutral. Pronto tendrás que decirte: conmigo, ¿qué hará Él? Ese himno habla sobre este pasaje. Dice: ante Pilato Jesús está. Comienza el himno. Digo, solamente hay dos opciones. Y yo quisiera de todo corazón rogarle, si alguien que está escuchando este mensaje ha entendido finalmente no solo que es un pecador, sino que el pecado trae ruina eterna y espiritual. Si usted ha entendido que el único remedio para ese pecado
es Jesucristo. Quisiéramos que usted acepte su responsabilidad. Usted no necesita discutir argumentos teológicos. Escuchaba hoy hablar a alguien en un audio. Estaba predicando el evangelio y él decía algo que me gustó mucho. Y él decía, muchas personas quieren discutir la evolución, quieren discutir el Espíritu Santo, quieren discutir teología, quieren discutir acerca de María, quieren discutir acerca de cosas para poder ser salvo. Amigo, usted no necesita discutir nada de eso. Si usted entiende que es un pecador perdido y entiende que Jesucristo es el Salvador, su responsabilidad es creer en Cristo. Todas las demás cosas usted las puede ir aprendiendo después. Cuando alguien se está ahogando en el agua y alguien viene a rescatarlo y le ofrece la mano, no es momento para discutir, pero si esta mañana no había tormenta, esta mañana todo estaba bien, pero ¿y por qué me caí del barco si yo estaba bien agarrado? Si yo sé nadar bien, ¿por qué me estoy hundiendo? ¿Y por qué usted me va a rescatar? ¿Por qué no viene el otro? Mire, el que se está hundiendo y se da cuenta que está a punto de perecer y ve a alguien que le está extendiendo la mano para salvarle, lo único que tiene que hacer es recoger esa mano, asirse de ella y poder ser rescatado. ¿Cuántas personas se han ido a la perdición eterna? Porque me han dicho algunos, y lamentablemente algunos han muerto así. Tengo en mi mente en este momento el rostro de alguien que una vez prediqué el evangelio en Villa del Rosario, por cierto, en Colombia, hace varios años. Y esa persona estaba enferma, tenía una enfermedad que lo llevó a la muerte en los pocos días. Y esa persona me decía, yo sé que el evangelio es la verdad, sí, pero hay muchas cosas que no entiendo todavía. Hay muchas cosas que todavía quiero aclarar y quiero buscar respuestas. Y yo sabía que a esa persona le quedaban pocos días de vida. Yo le decía, si usted de verdad dice que cree que todo esto es verdad, ¿por qué no toma una decisión por creer en Cristo en este momento? Y él me decía, no, hay muchas cosas que todavía no entiendo y quiero entender. Y qué dolor tan grande, qué dolor tan grande. El siguiente domingo, cuando íbamos a la cena del Señor, íbamos llegando al local, iba pasando la carroza con el féretro del cadáver de este joven. Y me dijeron, mira, se murió. No tuvo la respuesta de todas sus preguntas y hasta donde sabemos no tomó una decisión de creer en Cristo. Amigo, usted tiene una responsabilidad para ser salvo y puede ser salvo hoy. Si usted, señora, señor, joven, niño, que está escuchando el Evangelio, sabe que Cristo murió por sus pecados y que Él es el único Salvador. No tiene que escuchar una voz de los cielos, no tiene que ver algo que le estremezca el cuerpo. Usted ahí donde está puede simplemente inclinar su cabeza y puede orar. No voy a decirle palabras porque nosotros no hacemos eso. Repita esta oración. No. Usted mismo puede clamar al Señor. Y si quiere preguntar o hablar a alguien y tiene nuestro correo, nuestro teléfono, puede hacerlo o hablar con algún creyente sincero que haya conocido a Cristo como su Salvador personal. Pero usted puede ser salva. Usted puede ser salvo hoy si cree en el Señor Jesucristo. Recuerde entonces, la ruina del pecado es real. Una ruina espiritual eterna. Y de paso que arruina también la vida de muchos en esta vida. Hay un remedio para el pecado que solo está en Jesucristo, pero hay una responsabilidad. No creer en Cristo es rechazarlo. Y quisiéramos que usted crea en Cristo y pueda ser salvo y pueda así tener la seguridad de la salvación y de la vida eterna. Que el Señor bendiga su santa palabra.